del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos gozamos con esas alabanzas, amén. Hermosas alabanzas. Esa es la vida que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. O sea, Él se está paseando aquí con nosotros, que nosotros alabamos y los exaltamos, amén. Siéntase, pueden sentarse, amada iglesia. Vamos a seguir adorando a nuestro Señor. Siento la unción en este lugar. Siento el poder de tu majestad.
estás aquí, dígaselo a Él. Señor, estás aquí, restaurándome. Señor, estás aquí, prosperándome. Señor, estás aquí, tocando mi ser. Sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Oh Señor Jesús, sé que estás aquí. Oh Señor, yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Señor, estás aquí. Yo sé que tú estás aquí, Señor Jesús. Yo siento tu presencia, de verdad. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Con mi fe, te alcanzaré. Con mi fe, te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Yo sé que estás aquí. Dígaselo a Él. Yo sé que estás aquí, Señor. Siento tu caminar. Nos sentimos tu caminar, Señor, en tu presencia. Te mueves entre el pueblo. Muévete, Señor Jesús. Trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí.
Señor. te adoraré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe, Te alcanzaré, te alcanzaré. con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe, Te alcanzaré, Oh Señor, estás aquí en este momento. con mi fe, Yo sé que estás aquí, Señor te Jesús. tocaré, mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré. Con mi fe, dígaselo a él. Te alcanzaré, Yo te alcanzaré. con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré, Adora, adora. y sé que transformado yo seré. Él está aquí. Y sé que transformado yo seré, y sé que transformado yo seré. Somos transformados en su presencia. Adora, aplaude que vive y reina. El Espíritu está aquí paseándose en medio de nosotros. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a su nombre. Gracias, Señor. Bendito Dios y mi Rey. Qué presencia hermosa, hermano. Qué presencia hermosa hay aquí en este lugar. Amén. La palabra de Dios dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, venimos aquí delante de ti, Señor, en tu casa, reunidos con nuestros hermanos y presentando delante de ti los hijos que tú nos has dado. Tú, Señor, eres el que manda a los hijos. Bienaventurado el varón que llenó su alforja de ellos. Señor, yo te pido que tú los cuides y los protejas. Como dice en el libro de Proverbios, mi hijo, si los malignos te tientan, no consientes. Yo te pido, Señor, que tú apartes de ellos a los malos, que tú apartes de ellos la tentación, que tú fortalezcas dentro de su corazón el deseo de adorarte y de obedecerte. Bendito seas tú, Señor, hoy y por los siglos de los siglos. Tuyo es el poder y la gloria y la alabanza y el reino y la majestad para siempre. Te pedimos, Señor, que cada una de estas criaturas tuyas, Señor, tú uses tu palabra para que en ellos crezca ese deseo, ese hombre y esa mujer interior con un deseo de servirte, de permanecer puros. Bienaventurados son porque no han andado en camino de malos, ni el consejo de los malignos. Señor, que siempre sean un ejemplo, que sean siervos tuyos y siervas tuyas para obedecerte y para que tu luz, Señor, alumbre siempre en el corazón de ellos. Unge a los maestros para que les enseñen de tu palabra con el santo espíritu tuyo, Señor, que tú nos has dado ya
Tú nos has dado todo lo que necesitamos para vivir en esta vida, una vida llena en abundancia, Señor. Bendice, Señor, también a los padres de cada uno de estos hijos para que podamos ser ejemplos, para que podamos enseñarles diariamente, todos los días en tu palabra. Usa, Señor, tu palabra. Bendícelos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gloria sea el Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Los niños van pasando. Nosotros nos quedamos para ahora compartir el mensaje de la palabra del Señor. Pero hoy vamos a continuar lo que hace ya un par de domingos atrás habíamos dado, que fue la última iglesia que hablamos, que fue la quinta iglesia, la número 5, la iglesia de Sardis. Y hemos ya cubierto 5 iglesias. Y hemos hablado de Éfeso como la iglesia descuidada. Hemos hablado de Esmirna como la iglesia perseguida. Hemos hablado de Pérgamo como la iglesia permisiva. También vimos a Tiatira, la iglesia complaciente. Y ahora hemos visto a Sardis, la iglesia dormida. Hoy vamos a tener la segunda parte, sin dejar de dar un pequeño resumen de la primera parte para entrar en la segunda, y a la vez la segunda parte va a ser más dirigida hacia nosotros, al día de hoy, como iglesia del Señor, en comparación a lo que el Señor le dijo a ellos, y que para nosotros viene la enseñanza, la aplicación de lo que el Señor quiso traer a esta iglesia en ese tiempo y durante los tiempos que han transcurrido hasta el día de hoy. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Apocalipsis el capítulo 3. Apocalipsis el capítulo 3. Ya estudiamos y hablamos, predicamos sobre el capítulo 2, donde están las primeras 4 iglesias. Hoy ya habíamos empezado el capítulo 3 con esta primera iglesia de ese capítulo, que es la quinta iglesia, la de Sardis. Así que nos quedarían 2 iglesias más y completaríamos ese tercer capítulo de Apocalipsis. ¿Lo tenemos? Si alguien puede prender la luz, por favor, para que así aquellos hermanos que puedan tener su Biblia y la puedan entonces leer más cómodamente. Amén, gracias. Dice así, el capítulo 3, comenzando el versículo 1. Amén, ¿lo tenemos? Escribe ¿a quién? Al ángel de la iglesia, pobre pastores, para ellos le toma toda la carga, toda la culpa es de ellos. Escribe al ángel de la iglesia, no son los responsables, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ¿quién? Como un ladrón. Pero es una metáfora, es algo que se está haciendo comparación. Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? A las iglesias. Así es que damos gracias al Señor por su palabra. Estuvimos hablando, para dar ese corto repaso,
que esta iglesia, a diferencia de las demás, de entre las 7 iglesias, en cada una de ellas, el Señor hace diferentes tipos de señalamientos, de aprobación, de estar complacido con lo que hace la iglesia, y también hace señalamientos en aquellas áreas que Él no se agrada, o que la iglesia, cosa que está en prácticas que el Señor no aprueba, ni son parte de lo que Él quiere para su iglesia. Y hemos visto que en algunas iglesias, tanto el Señor ha dado aprobación a ciertas prácticas, conforme a su voluntad, y en la misma carta le ha dado desaprobación a otras cosas, a la misma iglesia, que el Señor no está en agrado ni en acuerdo. Otras iglesias, y la hemos visto, que el Señor les reconoce todo ese esfuerzo y esa labor que están haciendo, y sin embargo no les señala nada negativo. Y ha habido otras que el Señor no les reconoce nada bueno, nada agradable, sin embargo les señala ciertas prácticas, cosas que se están llevando a cabo en la iglesia, que el Señor las desaprueba totalmente. Pero esta iglesia en particular, y es la única de las 7 iglesias, es la única, Sardis, que el Señor ni le da aprobación a nada, y tampoco le señala cosas graves o pecados directamente en lo cual está incurriendo la iglesia en sí. Ni le da aprobación a nada, ni tampoco le está desaprobando ciertas prácticas como las otras y demás iglesias. Es la única. Y es ahí donde se hace un poquito más difícil de comprender y entender cuál era el mensaje. Pero en la manera en que el Señor se presenta, cuando Él se presenta a cada iglesia y que le dice, escribe al ángel de la iglesia, aquel que es así, 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 que el Señor se presenta a sí mismo, y en cada presentación que Él hace de sus diferentes atributos divinos, Él se está identificando con la situación de esa iglesia. Y es aquí cuando entonces analizamos esta iglesia y la evaluamos, y podemos tratar de buscar cuál era el problema en sí, el cual el Señor quería atacar o tal vez presentar. Ellos lo podían entender porque era lo que estaban viviendo, pero para nosotros hoy día se nos hace un poquito más difícil que las otras 6 iglesias. Y es que esta iglesia, la clave está en ese versículo 2 que le dice, porque tienes nombre de que ¿qué? De que vives. No, perdón, el mismo versículo 1, es que es largo, dice, tienes nombre de que vives, pero a la misma vez estás como, estás muerto. ¿Y a qué se refiere el Señor cuando dice, tienes nombre de que vives, pero a la misma vez estás muerto? Era una iglesia que existía, y eso es lo que se refiere. Tiene nombre de que vives. Es una iglesia creyente en Cristo, cristiana, que estaba aquí, en ese lugar, y esa iglesia realizaba sus labores, realizaba sus funciones. Esa iglesia era una iglesia que era conocida dentro de la comunidad. En la comunidad pues sabían que esa iglesia estaba ahí. Quizás tenía su buen letrero, su buen anuncio, y era una iglesia que tenía su programa semanal y llevaba a cabo sus labores como iglesia de congregarse y tener sus diferentes servicios, sus diferentes actividades. Pero el Señor le dice, yo sé que tú vives y que estás funcionando como una iglesia, pero a la misma vez estás muerto. Entonces, ¿qué le está queriendo decir el Señor? Aunque vives y funcionas como iglesia, pero a la misma vez no estás siendo guiado, dirigido, controlado por mi Santo Espíritu. Y es ahí donde está la iglesia en el sentido muerta. Por eso se le conoce como la iglesia dormida. Una iglesia que está funcionando, pero que no está siendo dirigida y controlada por el Espíritu Santo.
Y es ahí donde el Señor está evaluando y diciendo, para mí, tú estás como si estuvieras muerta. Porque está funcionando, pero no por el poder ni la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Había un concepto de ellos, claro, de que habían recibido a Cristo y eran una iglesia creyente cristiana, pero no estaban funcionando a la manera que Cristo quería por medio del Espíritu Santo. No estaba dando el fruto correcto en su vida como iglesia y también como individuos. Estas cartas el Señor la envía a las iglesias, pero la iglesia se compone de los creyentes redimidos por la sangre de Jesucristo. Y es a cada uno que el Señor le está hablando. En primera instancia al grupo entero como iglesia, congregación, pero en segundo lugar a cada uno individualmente. Y esa es la vida que el Señor está buscando y queriendo de cada uno de aquellos que han confesado su nombre y han recibido a Jesucristo en su corazón. No estaba dando el fruto apropiado. Quizás era un fruto porque cuando recibimos el Espíritu, al Señor en nuestro corazón y recibimos inmediatamente, ahí llega el Espíritu Santo y viene a nosotros, el Espíritu Santo va a procurar comenzar a hacer su labor para que nosotros demos fruto. Pero si no estamos en la disposición de ser guiados y controlados por el Espíritu, entonces podemos dar un fruto, pero un fruto mediocre, un fruto raquítico, como se conoce también, un fruto de baja calidad, un fruto el cual no es agradable en todo el sentido de la palabra. Y eso es lo que estaba pasando con esta iglesia. El Señor no estaba contento con el fruto que esta iglesia estaba produciendo en su vida. Y ellos como iglesia, porque no estaban siendo guiados y controlados en la manera en que Dios quiere por medio de su Espíritu Santo. Es como el sembrador, el agricultor, cuando con ese entusiasmo y ese contentamiento que tiene cuando el agricultor o el que siembra va a plantar una semilla y pone esa semilla y se encarga de haber preparado bien ese terreno y deposita esa semilla y en la manera en que la cubre y la protege y la alimenta y comienza a germinar, comienza a levantarse y esa planta o ese árbol comienza a crecer y cuando llega su tiempo de madurez y llega su tiempo ya de acuerdo a lo que es cada planta y cada árbol y dice, bueno, ahora sí, ahora yo voy a esperar ese fruto de lo que me va a dar esta planta, este árbol. Y cuando echa ese fruto, ¡qué desilusión! ¿A cuánto les ha pasado eso? Que han sembrado. Parece que yo soy el único que he sembrado. Y tanto, ¿verdad? Esmero y cuidado. Y cuando las personas que conocen más de esto que nosotros, que han sembrado, han cultivado, han cuidado, le han dado todo los tratamientos y se han procurado de tener los elementos correctos para que eso dé una buena cosecha y dé buenos frutos. Entonces cuando vemos el resultado, unos frutos mediocres, unos frutos no de buena calidad. No sé cuánto han ido al mercado y cuando vamos a la parte de las frutas o tal vez otro tipo de hortalizas, todo el fruto, todo el resultado de lo que se espera cada árbol, cada planta que dé. Y cuando vamos, miramos este no se ve bien, no sirve. Y echamos este para un lado, cuando vemos otro, ¡ah, qué bonito! Llenito, ¿verdad? Bien cultivadito, bien cuidadito, y vemos ese fruto y decimos, sí, este tiene la calidad, este tiene las características buenas para yo comprarlo y disfrutarlo.
¿Cómo se sentirá el Señor? Y esa es la manera en que el Señor se está expresando a esa iglesia. Él no estaba contento con la manera en que la iglesia estaba siendo guiada por ellos mismos sin la dirección del Espíritu Santo. No podía dar el fruto correcto ni el fruto apropiado. ¿Cuánto esmero? ¿Con cuánto esmero? ¿Con cuánta dedicación el Señor no pone en nosotros? Y todo lo que Él nos provee, es la manera en que Él nos cuida, es la manera en que Él nos protege y vela por nosotros para que en su momento dado, con la obra y labor que va desarrollando en nuestra vida, el Espíritu Santo, y nos va formando a la imagen y semejanza de Jesucristo, para que en un momento dado Cristo se refleje a través de nuestra vida, y ahí es donde se refleja el fruto del Espíritu Santo de esa obra que Él ha venido haciendo en cada uno de nosotros. Y es ahí donde entonces, cuando no se produce, cuando no se deja que el Espíritu trabaje, es la parte entonces donde dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu, no entristecerlo, porque cuando Él no puede llevar a cabo su labor en nosotros y no puede producir lo que Él, por la razón que Él vino, y está en nosotros y está en la iglesia, y no puede llegar a completarlo, se entristece el Espíritu. Es como los padres que cuando tanto entusiasmo se ponen los hijos y le proveen de lo necesario, y cuando esperan que esté empezando a dar los resultados de lo que nosotros deseamos y quisiéramos, qué frustración a veces nos da, porque no resultó por lo cual nosotros habíamos estado sembrando, cultivando y están cuidando para poder obtener ese resultado final. Es la misma manera, el Señor aquí está como dándole a entender a ellos: estoy frustrado con ustedes, estoy decepcionado con ustedes, esa iglesia, porque no ha podido lograr el propósito por el cual Cristo envió su Espíritu Santo. Estaba ahí el Espíritu Santo, pero no podía manifestarse en la manera en que Él quería hacerlo. Y ese es el conflicto que se puede entender y la condición de esta iglesia. Una iglesia, lo cual Pablo, si ponemos a mirar, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, estaban en una situación similar a esta iglesia de Sardis. Y cuando estudiamos ambas iglesias, tanto la primera carta a los Corintios y también miramos esta iglesia de Sardis, en la iglesia de Corintios está más especificada la situación, que es un reflejo de lo que era la iglesia de Sardis. Lo único que en Sardis no está en esa explicación, por ahí es donde nosotros entonces comenzamos a entender cuál era la situación. Y para entender la situación de Sardis, tenemos que ver la condición y la situación de la iglesia de Corintios. Y es ahí donde el apóstol Pablo, guiado y dirigido por el Espíritu de Dios, le escribe a esa iglesia. Una iglesia a la cual él había fundado, una iglesia en la cual él había trabajado, una iglesia en la cual había pastoreado por bastante tiempo. Y ahora, luego, unos años después, el apóstol le escribe a la iglesia y le dice: ahora que le estoy escribiendo a ustedes, ya para el capítulo 3, le dice el versículo 1, no puedo hablar de ustedes como personas espirituales, que es lo que espera el Señor. Aquel que es una persona, un creyente espiritual, es aquel que es guiado, dirigido y controlado por el poder del Espíritu Santo. Y todo lo que hace va a buscar hacerlo para la gloria y honra del nombre de Jesucristo. Y esa es la manera en la cual el Espíritu, por eso el Señor dijo: cuando yo envíe el Espíritu sobre ustedes, Él me glorificará.
y Él os enseñará, y Él os guiará, porque la labor del Espíritu es formar a Cristo en nosotros, para que Cristo en nosotros sea glorificado. Y es la parte donde el apóstol le dice a los de Corintios, no les puedo hablar como espirituales, porque todavía siguen en la carne, haciendo cosas que son de la carne. Y esta iglesia podemos clasificarla, la iglesia de Sardis, como una iglesia carnal. Una iglesia que no está en juego lo que es su salvación, no está en juego lo que es una fe en Jesucristo, pero lo que está hablando es que no está siendo guiada, controlada y dirigida por el Espíritu de Dios. Y es ahí cuando vemos y leemos todas las partes de la iglesia de Corintios, podemos ver que decimos, esa era una iglesia viva. Era una iglesia viva. Era una iglesia viva porque se reunía, y cuando leemos todas las cosas que hacían, y el apóstol Pablo le refirió cada punto dentro de la iglesia, era una iglesia viva. Pero a la misma vez era una iglesia viva, pero no dirigida y controlada por el Espíritu de Dios. Porque había, sí, viva, porque había mucho movimiento, pero a la misma vez había mucho escándalo, había mucho bullicio, había mucha gritería, había mucho brinco y salto. Pero el apóstol Pablo le dice, eso no es vivir en el Espíritu. Porque estemos en el Espíritu, no porque se brinque, se salte, se grite, no significa necesariamente que está manifestando el Espíritu de Dios. Era una iglesia que no estaba siendo dirigida, por eso el apóstol le dice, ustedes están actuando y viviendo como personas carnales, cristianos carnales y no verdaderos cristianos que están con su propia vida glorificando a Jesucristo. En la iglesia de Corintios más era una manifestación de emoción que una manifestación de una genuina, verdadera relación con Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Cuando se manifiesta el Espíritu, todo está dentro del marco y orden del Espíritu, y hay bendición y edificación a la iglesia. Cuando hay las emociones y las cosas se hacen para poder sobresalir y poder impresionar, y cuando hay otros tipos de intereses, entonces es la carne la que está tomando el lugar. Porque cuando es del Espíritu, Cristo es glorificado. Cuando es de la carne, buscamos glorificarnos nosotros. ¿Cuánto le dan el aplauso? Eso es lo que el apóstol está hablando, Corintios. Eso es lo mismo que el Señor le está diciendo a esta iglesia de Sardis. Estaban vivos. ¿Cuántos quizás había de bullicio, gritería, movimiento, brinco y salto? Pero el Señor dice, ¿saben qué? Con nada de eso me impresiona. Al Señor no se le puede buscar impresionar. Al Señor simplemente buscamos adorar. Y Él se encarga de manifestarse en la manera en que Él quiere. Pero cuando queremos provocar una supuesta manifestación, ahí es donde el Señor no se glorifica. La iglesia de Corinto y de Sardis no estaban teniendo ese olor grato, ese humo que sube del olor grato, que llega hasta la presencia del Señor en una verdadera alabanza y adoración. El Señor no estaba recibiendo nada de lo que ellos hacían, porque lo hacían para ellos. No quiero entrar en detalle, pero si leemos esa primera epístola de Corintios, cuántas cosas fueron señaladas por medio del Señor, por medio del apóstol Pablo, que estaban en una competencia continua entre ellos. A la misma vez celo, envidia, y a la misma vez una manera de conducta, la cual fue señalada para que tuvieran que cambiar, porque no era la vida que estaba agradando a Jesucristo. Así es que hay veces que se puede ver una iglesia viva, pero no significa por eso que está viviendo y actuando con el Espíritu de Dios.
lo que es la manifestación del Espíritu, es cuando hay una iglesia doblegada al Espíritu. Y donde se mueve el Señor por medio de su Espíritu. Porque el Señor recibe solo la gloria para Él. Esa fue la misma situación. Es la misma situación cuando, si leemos en Isaías el capítulo 29, cuando el mismo Dios, a través del profeta Isaías, le manda a decir, dile a este pueblo que de labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí. De labios es simplemente una pronunciación de palabras, de ruido, de alboroto, de gritería, lo que hacía el pueblo, dando una apariencia de alabando al Señor, pero por el otro lado no estaban glorificando a Jesucristo en la vida que llevaban. Es ahí donde algunos estudiosos que ese pasaje es un poquito oscuro, cuando el Señor le dice al profeta, dile a este pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que se ha podido llegar a entender es que ya el pueblo, cuando hacía sus celebraciones y sus fiestas, que eran fiestas y celebraciones que Dios mismo había establecido desde el Sinaí al pueblo, y el pueblo tenía que hacerlo, pero recordando lo que Dios había hecho por ellos, para que fuera el nombre del Señor glorificado y bendecido y exaltado. Pero ya en la manera en que ellos se habían seguido comportando y conduciendo el pueblo, que cada vez se apartaban más y más del Señor, pero seguían manteniendo sus celebraciones, sus tradiciones y también su fiesta. Y esa fiesta requería reunir a todo el pueblo y el pueblo comenzar a darle alabanza, exaltación, a darle honra al nombre de Dios. Pero ya era más un tipo de ritual, según los expertos dicen, se parecía a los mismos rituales que hacían los pueblos paganos a sus dioses. Había mucho bullicio, mucha gritería, pero poca esencia a quien realmente estaban alabando y glorificando. Ya se convirtió en una tradición y en una rutina. Y es ahí donde el Señor dice, me están alabando, porque lo expresan con sus labios, lo expresaban quizá con sus manos, levantaban las manos, el pueblo lo expresaba con su boca, había lo que se llamaban las danzarinas, había lo que era el grupo de música, habían los cantores, todo el pueblo se reunía para dar esa celebración. Pero había poca vida espiritual delante del Señor. Y cuando el Señor dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando habla de su corazón, es como hablábamos el viernes. El viernes decíamos que hay cosas en la Biblia que cuando habla del corazón se refiere a la vida, a nuestra alma, nuestra propia persona. Este pueblo de labios me honra, pero su vida, pero con su vida, con sus acciones, en la manera en que están actuando, están totalmente lejos de mí. Está el pueblo presentándose delante de Dios, pero a la misma vez su vida está apartada de Dios. No había esa compenetración. Dios quiere que nosotros le alabemos. Dios quiere que nosotros le exaltemos. Que abramos nuestra boca para bendecir su santo nombre. Que levantamos nuestras manos para glorificar a nuestro Dios. Pero Él quiere que nuestra vida marche de la misma forma, para que suba como la ofrenda de los gratos que llega hasta su santo trono. ¿Cuánto le da la gloria al Señor? Todo tiene que ir en la manera pareja. De la manera en que estamos viviendo, glorificamos al Señor. Y es donde dice Colosenses 3:17, que dice, y todo lo que hagáis, sea con nuestros hechos, con nuestra conducta, nuestro comportamiento,
en la manera en que vivimos y nos movemos. Dice, y todo lo que haga sea con nuestros hechos o con nuestras palabras. Lo que decimos, lo que hablamos, lo que cantamos, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea hecho para la gloria de Jesucristo. Y que le demos honra con nuestra propia vida. Que nuestra vida alabe más al Señor que lo puede hacer nuestra boca y nuestras manos. Dale la gloria al Señor. He ahí, por eso el Señor le está diciendo a ellos, este pueblo de labios me honra, pero su corazón vive en otra manera, vive lejos, apartado de mí, apartado de mis principios y mis estatutos, porque el pueblo se empezó a mezclar con los otros pueblos paganos y comenzó a vivir y actuar como lo hacían los paganos, aunque reconocían al Dios de Israel, pero no glorificaban al Dios de Israel. Y eso es lo que Jesucristo le está diciendo aquí. Eso es lo que el Señor le está manifestando. Y eso es lo que yo acostumbro siempre a decirle a todos en las iglesias que he estado, a los que participan del altar, a los músicos, a los cantores, a los que son, llamamos el grupo de alabanza, el grupo de adoración. Yo siempre le he estado haciendo señalamientos que tenemos que tener el cuidado, porque nosotros somos los que llevamos al pueblo a adorar al Dios de los cielos. Somos los que vamos a hacer que el pueblo alabe y adore al Señor. Pero que antes de que nuestro instrumento toque, que nuestra vida toque mejor delante de Dios. Que antes de que nuestros labios canten, nuestra vida cante y glorifique el nombre de Él. Dale la gloria al Señor por eso. Y entonces sí que el pueblo también va a aprender a alabar y glorificar. El pueblo se había apartado del Señor. Y es la parte donde, por eso Jesucristo, cuando estaba hablando con aquella mujer samaritana, y había la interrogante que decimos, bueno, donde los samaritanos creían que en el templo de ellos era que se debía de adorar a Dios. Y los judíos pues decían, no, es en el templo de Jerusalén. Y cuando Cristo está hablando con esta mujer, ella le hace la pregunta, bueno, ahora dime tú, que tú eres el Mesías, entonces ¿dónde debemos adorar? Tú eres el que viene enviado de Dios, para que me aclare esta duda, esta pregunta que había entre ambos lugares, porque no se llevaban entre ellos, entre judíos y samaritanos. Y ella le dice, dime tú, ¿dónde ahora debemos adorar? ¿En este templo aquí en Samaria o en el templo de ustedes allá en Jerusalén? Y ahí es donde el Señor le dice, ya viene la hora, y ya pronto es, en que no se adorará ni aquí ni en aquel lugar. Y el Señor le estaba hablando de su muerte y también de su resurrección, porque Él iba a acabar ya con todo aquel tipo de ritualismo. Y Él dijo, ya va a llegar la hora, y ya la hora ya viene, en que los verdaderos adoradores no adorarán ni en este lugar ni en aquel lugar, porque Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y a tales adoradores Dios quiere que le adoren. Amén. Ya no es por un asunto de ritualismo. Ahora es un asunto que donde quiera que yo estoy, no tengo que llegar a estar aquí en el templo. No tengo que esperar al domingo al llegar a la iglesia para entonces esperar que suene la música, para empezar que se canten, para yo entonces empezar mi alabanza y adoración y exaltación a Dios. No, donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo vaya, en ese lugar mi vida debe estar adorando y glorificando a aquel que es el Dios de los cielos, a Jesucristo nuestro Señor. Y es lo que esta iglesia no estaban logrando alcanzar, porque su vida no marchaba en la manera correcta delante de Dios. Era una iglesia que tenía vida, pero a la misma vez estaba muerta. Dios está dando a entender que nosotros tenemos que primero manifestar con nuestra vida el Espíritu a Cristo
por medio de nosotros, para que entonces lo que hagamos glorifique su santo nombre. No venimos para estar un poquito de tiempo, porque entonces seríamos gente religiosa común y corriente. Gente que viene a expresar unos ritualismos. El Señor no quiere que nuestra vida le glorifique de esa forma. Él quiere que día y noche, continuamente, nosotros podamos glorificar su nombre por medio del poder del Espíritu Santo actuando en cada una de nuestras vidas. Esa es la manera en que el Señor le está dando a entender, y ahora nos da a entender a nosotros. Esa es la manera. Por eso es que cuando ya entendemos este concepto, este principio, que el Señor se le adora en esa forma, en espíritu y en verdad, con un corazón agradecido, con una vida sometida a Él, siendo dirigido y guiado por su Espíritu Santo y formando a Cristo dentro de nosotros. Y cuando estamos viviendo de esa forma y la iglesia se reúne para alabar y glorificar verdaderamente el nombre de Dios, es ahí donde en Salmo 22, el versículo 3 dice: porque entonces Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Porque ahora el pueblo le está adorando al Señor verdaderamente, genuinamente, auténticamente, en espíritu y en verdad, con una vida entregada, una vida consagrada, una vida dispuesta, sometida a la dirección y control del Espíritu Santo. Y cuando estamos entonces en esa manera, alabando y glorificando, ahí entonces donde el Espíritu de Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya. Eso es lo que entonces viene a traer como resultado. Y es ahí donde entonces el Señor se glorifica su nombre y Él recibe esa alabanza delante de su trono santo. Es lo que el Señor estaba procurando de esa iglesia. Y es lo que el Señor ahora procura de cada una de las iglesias. Si se hace movimiento, pero entonces lo dirige el Espíritu Santo. Si se hace manifestación, si se hace un poco de ruido, pero está siendo de edificación, porque lo estamos haciendo para la gloria de Jesucristo. Y entonces el Señor se manifiesta. Pero hay una cosita más que nos habla ahí ese capítulo 3 de Apocalipsis, el mensaje que el Señor le está dando. Aparte de que le dice, tienen nombre de que vive, pero están muertos, porque no estaban siendo guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. El versículo se lo voy a leer, el versículo 3. Se lo puedo decir así, pero se lo voy a leer para que suene más directo. Dice el versículo 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor le está diciendo, ahora acuérdate de lo que has oído y recibido. La fe viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios. Y el Señor le está dando a entender a ellos, acuérdate, haz memoria del día en que escuchaste mi palabra. El día que llegó a tus oídos la palabra de Dios. Y ese día tú abriste tu corazón, abriste tu alma, abriste tu espíritu, abriste tu ser y me recibiste. Y yo vine a ti y yo perdoné tus pecados y yo te lavé y te limpié y te purifiqué. Y yo puse en ti un gozo nuevo por medio de mi Espíritu Santo. Y yo puse en ti una vida nueva, un cambio de vida en ti. Acuérdate, le está diciendo el Señor. Acuérdate de eso. Dice, pero también dice, y atesora, guarda. Y cuando en la Escritura habla de guardar,
las cosas de Dios o atesorar en nuestra vida lo que Dios nos ha dado para hacer, significa no solamente tenerlo dentro de nosotros, sino ponerlo en práctica. Cuando dice, acuérdate de lo que oíste y recibiste, y eso guárdalo, manténlo dentro de ti, recordándolo, pero a la misma vez viviéndolo, poniéndolo en práctica en tu vida. Y después dice, y ahora arrepiéntete, reconoce lo que has dejado de hacer, en lo que has fallado, en lo que no has sido fiel. Reconoce en aquellas cosas que no has estado haciendo lo que yo estoy esperando que tú hagas. El principio para el verdadero arrepentimiento es el reconocimiento de nuestros errores. Hasta que no reconozcamos nuestros errores y nuestras faltas, no vamos a poder tener un genuino arrepentimiento. Ahora, como dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que si confesamos ante Dios nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor siempre está dando la oportunidad. Y este es el consejo. A cada iglesia el Señor le da un consejo. Y este es el consejo que el Señor da. Acuérdate lo que has oído y recibido. Guarda esas cosas, ponlas en práctica y arrepiéntete. Cambia. Comienza a buscar una vida diferente de la que estás llevando. Comienza a tener un cambio en tu vida. Dice, porque si no, y esta es la advertencia, recuerden que el Señor nunca amenaza. Él advierte. Él advierte. Nosotros somos los que nos buscamos nuestro propio mal. Pero el Señor siempre primero aconseja. Cuando nosotros tenemos nuestros hijos, gracias al Señor que ya yo no tengo que echarme esas cargas. Siempre hay que sacar un poquito la correa, pero no es tanto como antes. Cuando nuestros hijos, ¿verdad?, están criándose y nosotros le decimos, le exhortamos o lo regañamos por algo y le decimos, pero ¿por qué tuviste que hacer eso? ¿Por qué hiciste eso? Ahora arrepiente, reconoce que lo que has hecho no ha sido correcto. Ahora corrige todo eso. Corrige y pon las cosas otra vez en su sitio. Porque si no, primero el consejo, después la advertencia. Si no, entonces yo voy a tener que poner las cosas en ti, en su sitio. Y así mismo es el Señor con nosotros. Somos sus hijos, amén. Amén. Somos los hijos del Señor. Amén. Y Él dice, el padre que ama a su hijo tiene que disciplinarlo, tiene que corregirlo, porque si no seríamos como bastardos. Y no, tenemos un padre amoroso, pero un padre recto. Tenemos un padre misericordioso, pero un padre justo, que quiere lo mejor para nosotros. Y el Señor le está diciendo a esta iglesia y a cada uno, le dice, ya pon las cosas en su lugar y comienza a vivir de la manera correcta en ti, siendo guiado, dirigido por mi Espíritu Santo. Para eso yo te lo he dado. Ahora, si no lo haces y no te arrepientes y cambian las cosas, entonces yo vendré a ti. Entonces Él va a tomar las cosas directamente por Él. Vendré a ti y vendré ¿en qué manera? Como ladrón, a la hora que nadie espera, ni el día que nadie espera. Eso es lo malo de los ladrones. Aparte del daño que hacen. Que no le dan a uno oportunidad de decirle cuándo es que va a venir, ni a qué hora. Porque si fuera así, pues
la asociación de ladrones se hubiera acabado hace rato. Pero ellos mantienen su ética de que no pueden decir el día ni la hora. Y por eso siguen haciendo su fechoría. Porque nosotros no estamos preparados o prevenidos debidamente para cuando venga el ladrón. Ahora, el Señor no se está refiriendo a él como ladrón. Hay ciertas como parábolas, enseñanzas, donde el Señor se está poniendo como esa imagen que usa. Aquí el Señor lo que está haciendo es una comparación. De la manera en que un ladrón así, el Señor va a usar esa misma estrategia y ese mismo sentido, ese mismo principio. Él va a venir cuando nadie lo espera. Ni el día, ni la hora a que va a venir. Y cuando analizamos, miren que el Señor aquí es el que le está escribiendo a esta iglesia de Sardis. Él mismo el Señor que se le reveló a Juan, al apóstol Juan, y le dice, ahora escríbele a cada una de estas iglesias, y el mensaje viene directo de él. Y es la misma enseñanza que cuando entonces lo comparamos con Mateo capítulo 24, cuando el mismo Señor estaba dando un sinnúmero de enseñanza de las cosas que van a venir. Y cuando oigan rumores de esto, cuando vean movimiento de esto, cuando vean un sinnúmero de señales, saben que ya el fin da a conocer que el fin se acerca. Pero el día y la hora, nadie lo sabe. Y él ahí mismo, en ese capítulo 24 de Mateo, cuando tenga el tiempo esta semana, lo lee completito y vea lo que el Señor le está queriendo decir con esa, como le está aquí diciendo a la iglesia de Sardis. Si no pone las cosas en su sitio a tiempo, yo voy a tener que venir y hacerlo por lo que ustedes no quieren hacer. Y el Señor le está dando esa misma enseñanza a lo que son los tiempos. Y dice, porque si el padre de familia supiera a qué hora y el día que el ladrón va a venir, se prepararía y lo velaría con un bate en la mano, o lo velaría con un perrito, vamos a ponerlo, para que el ladrón no entre, por no decir otras cosas más. Pero es ahí donde el padre de familia se va a preparar debidamente. Por eso dice el Señor, por eso velad y orad, porque no sabemos el día y la hora que el Señor habrá de venir. Y cuando el Señor viene, entonces va a haber el juicio. Y por eso dice el Señor en todas las cosas que está hablando en ese capítulo 24 de Mateo. Él dice, así como la higuera, cuando ven que ya ha florecido y está llena de hojas, ya eso nos está dando a entender y nos está diciendo que ya el verano está para llegar. Porque la higuera es de los árboles que también hay muchos que cuando está el tiempo de primavera comienzan a florecer, comienzan a echar hojas y ya pronto comienzan a dar sus frutos. Y ya se sabe que está llegando qué época. Y el Señor le dice también a ellos, así como en los días de Noé, mientras la gente estaba de fiesta, mientras la gente estaba gozando, disfrutando, atendiendo las cosas que eran de este mundo, dándose los placeres y los deleites, y no estaban poniendo atención a las cosas de Dios, no estaban poniendo atención a lo que Dios les estaba diciendo y dándole a conocer, no estaban prestando atención de ninguna manera a aquel temor y temblor delante de Dios, de respetar las cosas de Dios y de mantener una vida recta y correcta delante de los ojos de Dios. Y dice que ahí mismo el Señor hablando, estaban todos festejando, divirtiéndose, cuando de repente vino el juicio sobre ellos y vino diluvio que arrasó con todo. Y así mismo le dice, y así como en Lucas capítulo 17, que ahí se añade, así como Lot, y en los días de Lot, que también estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra, estaban dándose esa clase de vida, esa vida de perversión, esa vida de inmoralidad,
esa vida de inmundicia, de depravación. Y dice, estando en esa vida que es tan desagradable delante de los ojos de Dios, de repente cayó fuego y azufre del cielo y consumió a varias ciudades, a las 2 ciudades. Eso es lo que el Señor está queriendo decir cuando dice: el día y la hora nadie lo sabe, pero sí Él nos advierte: velad y orad, para que cuando llegue ese día no nos agarre desprevenido ni descuidado, sino que cuando llegue ese día podamos estar en una vida, en una relación íntima, personal con Jesucristo, y produciendo el Espíritu Santo, a Cristo en nuestro ser, y dando el verdadero fruto del Espíritu dentro de cada uno de nosotros. Amén. Esa es la vida que el Señor está queriendo. Eso es lo que le está diciendo a esta iglesia de Sardis. Vela y ora y pon las cosas en su lugar antes que te llegue el día y ya sea demasiado de tarde. Antes de que venga el juicio de Dios, antes de que vengan las consecuencias de lo que trae vivir una vida apartada de Jesucristo y vivir una vida que no da fruto del Espíritu Santo de Dios. Esa es la vida que el Señor quiere para su iglesia. Esa es la vida que quiere para cada uno de nosotros. Una vida que glorifica y bendice el nombre de nuestro Dios y el nombre de Jesucristo. Por eso es ahí donde el mismo apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1: aviva el fuego del Espíritu Santo que hay en ti. No deje que esa llama se apague en ningún momento. Es lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:19, dice: no apaguéis el Espíritu de Dios. Aviva ese fuego, que esa llama siga ardiendo, porque mientras la llama va ardiendo, nuestra vida va a marchar en conformidad con la vida de Cristo y vamos a dar fruto de Cristo, y esa llama no se va a apagar, porque esa llama es impulsada por el mismo Espíritu de Dios, quemando impureza, quemando todo aquello que no es agradable a Dios y haciéndonos una vida santa, pura y correcta delante de los ojos de Jesucristo, para glorificarle a Él en todo lo que nosotros hacemos. Dale la gloria a Jesucristo. Y por eso el Señor está preparando su iglesia. El Señor está preparando su iglesia, como dice en Efesios capítulo 5, porque Él viene a buscar una iglesia pura, santa, sin mancha ni arruga, una iglesia ataviada, vestida de blanco, limpiada por la sangre de Jesucristo y purificada por el poder del Espíritu Santo, para presentársela a Él y vivir con Él por siempre y para siempre y por toda la eternidad. La gloria sea para nuestro Señor. Dale el aplauso fuerte al Señor. Y vamos a estar puestos de pie en este momento. Pero el Señor dice: pon las cosas en su sitio. Siempre el Señor nos está dando oportunidad para que las cosas se pongan en su sitio y las cosas entonces puedan marchar en la manera que sean agradables. No importa lo que otros nos digan, critiquen, hagan, para que nuestra vida marche de la forma correcta delante de Él. Y es la parte entonces donde nosotros decimos: Señor, ayúdame a ser guiado por tu Santo Espíritu. Ayúdame a ser controlado por tu Santo Espíritu. Ayúdame, Señor, a que el Espíritu Santo pueda realizar su labor en mi vida. Me entrego, me rindo, me doblego, me consagro, me doy enteramente a ti, Señor. Usa tu Espíritu Santo para que forme a Jesucristo y que yo pueda empezar a dar esos frutos. Y si estoy dando los frutos, Señor, úsame más. Úsame más. Aquí estoy para lo que tú me quieres. Aquí estoy para lo que sean tus planes y propósitos. No quiero, Señor, desviarme
de tus planes, de tus propósitos. No quiero desviarme, quiero poder hacer tu voluntad. Y que los días y años que viva sobre esta tierra sea haciendo tu voluntad y estar preparado para cuando tú me llames a tu presencia o vengas a levantar tu iglesia, yo voy a estar contigo, Señor. Y voy a estar donde tú estés y estaré contigo por toda la eternidad. Vamos a tener este cántico. ¿Cuántos creen que el Espíritu está aquí? Vamos entonces a cantarlo y el altar está abierto. El altar está abierto. Tu relación personal con el Señor. Y la manera en que tú quieres que el Señor obre y trabaje en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, sí, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. Quiero darme más a ti. Quiero entregarme más a ti. El Espíritu de Dios se mueve en este Quiero darte más fruto de tu Espíritu Santo. Frutos verdaderos, frutos de frutos agradables a ti, Señor. está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Y así como dice este canto. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, con tu Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, con tu Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este
Gracias, Señor. Aleluya. Te glorificamos, Padre. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu presencia en medio de este pueblo. Gracias por tu presencia grata en medio de este lugar. Oh Señor, te elevamos nuestra alabanza y adoración. Y tú conoces nuestro corazón. Tú conoces nuestra vida. Y queremos honrarte. Queremos honrarte en todo tiempo, Señor. Pero en este momento, juntos como pueblo tuyo, como redimido, elevamos una alabanza y una voz a ti, Señor. Y gracias te damos. Y recibe nuestra alabanza como esa ofrenda de olor grato que sube hasta tu santo trono. Gracias porque tú te mueves en medio de la alabanza de tu pueblo. Gracias te damos. Démosle otro fuerte aplauso a nuestro Dios. Aleluya.